la segunda parte y vamos a ver los otros temitas por ahí. Vamos a estar viendo a ver quién. Que muy pocos están participando. Vamos a ver. Vamos a agarrar letras para que así. Vamos a agarrar la L. Los de todos con nombre L, ay, por favor, pilas, hoy van a hacer sus, va a ser su momento ha llegado. Bueno, automáticamente vamos a recordar que por supuesto estamos viendo la estructura de lo que es la escritura pública y veíamos por supuesto lo que es la introducción, el cuerpo, y ahorita vamos a ver, por supuesto, la conclusión o cierre de la escritura pública. Cuando hablamos de esto, automáticamente, por supuesto, no se me vayan a asustar. ¿A qué se refiere, Elita? ¿Qué es eso? No se vayan a asustar, tranquilos. El cierre automáticamente es la parte final de la escritura. Es decir, aquí no se redacta en cláusulas como el cuerpo. No se tiene, digamos que un orden establecido en la ley, pero sí un orden lógico para poderlo redactar. Y entonces se tiene que hacer, por supuesto, hacer constar, el notario hace constar que da fe del contenido del instrumento y que todo lo que está escrito le fue expuesto. Es decir, el notario está manifestando que no hubo voluntad de él, sino de las partes únicamente. También, obviamente, puede reiterar que tuvo a la vista los documentos que sirvieron para identificar a las partes. Aquí me han dicho Blick, pero en la parte de arriba se establece también que se tuvieron a la vista los documentos de identificación, etcétera. ¿Qué otro documento podríamos poner aquí? ¿O de qué está dando fe, de qué documento está dando fe el notario en esta parte? Comenzamos con la L porque no quieren hablar. Laura Ninette. Ahorita voy a L. Y ahora voy a Tel. Buenas tardes, Frida. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura Ninette Alonso? Aquí, saliendo del trabajo, Lida. Ah, va. Pero a mí me puedes decir más o menos esta pregunta, contestarla. Dígame, ¿Qué Lida. documentos da fe el notario en esta parte del instrumento público? En el que estábamos hablando el martes de No, la compra. en la parte del cierre. En la parte del cierre. Ajá, una idea, lo que se te venga a la mente. Vamos a ver. En la parte del cierre, ¿qué documentos? ¿Sí? ¿Qué documento puede dar el notario fe que tuvo a la vista? La identificación de los compradores, del comprador y vendedor. No, pero también podría ser, pero no es el documento que La estoy requiriendo. escritura, la certificación. Exactamente, viste, Laura, la certificación de registro general de la propiedad, porque fue en la cláusula primera en la cual hacemos saber este documento, no así en la introducción, por lo cual aquí podríamos describir el documento de lo que es el cierre, que es la certificación extendida por el registro general de la propiedad, al finca, folio y libro. Gracias, Laura, muy amable. A Sigue usted, Lida, conectada. muy amable. ¿Me manda? Sigue conectada, por favor, te digo. Muy bien, Lida, gracias. Ok, vámonos con Lidia Chávez. Lidia Chávez, buenas noches. Hola, chiquita, no sé si me escuchas, que voy en camino y es demasiado ruido. Disculpen. Sí, te escucho, Lidia Chávez. Te escuché que vas en camino, que escuchó mucho ruido, pero que ya vas para casita y me vas poniendo atención. Así rápido. ¿Cómo le llamamos a los documentos que acaba de hablar Laura? ¿Qué justifican esos documentos? Izquierda, perdone. Es que estoy indicándole que entra a mi casa. Los documentos me dijo, certificado fue lo que escuché.
Sí, exactamente. Ella dice que aquí realizamos lo que es la identificación o damos fe que tuvimos a la vista la certificación del Registro General de la Propiedad. Pero esos documentos, ¿qué justifican? Del DAFE, que ¿La los fe tuvo a de la qué? vista, que Sí, que los tuvo tuvo a a la la vista, vista. sí. ¿Y esos documentos justifican? Ok, mientras Lidia Chávez regresamos con ella, nos vamos a pasar a Lisette Andreina López. Lisette Andreina López. Buenas noches, Lisette, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Aquí, mira, ya hablábamos de que en los que me dijiste, ¿vas manejando? Sí, Va, entonces sigo, Lisette, solo ponme atención y que te pueda ver. Ok, Loida Ana Betsabe Ortiz. Lo que pasa es que la Eli no está platicando mucho, entonces tenemos que hacerlos hablar de una u otra manera. buenas noches, licenciada. Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ok, Loida, mira, el documento en el cual describimos en la cláusula primera, en los antecedentes, en el ejemplo que estamos utilizando, una compra-venta, estamos diciendo que este acredita la propiedad y estamos diciendo que en la parte de la conclusión o también llamado cierre, no redactamos en cláusulas, el notario da fe que tuvo a la vista ciertos documentos, por ejemplo, acá puede reiterar los que ya vimos en la parte introductoria o así dar fe de que tuvo a la vista la certificación extendida por el Registro General de la Propiedad. Pero este documento, ¿qué justifica? El documento, la certificación, ¿qué justifica? El negocio que se realizó, Sí, por ahí. Pero ¿qué más? ¿Qué está acreditando? ¿Qué está justificando con ese documento? que el negocio que se llevó a cabo es legítimo. Sí, pero más o menos, va, sigamos. Ludwig Giancarlo. Yo sé que me levantaste la mano, José Luis, pero vamos a insistir con la L porque necesito que platiquen ellos. Ludwig. De que, por ejemplo, la propiedad sí le pertenezca a quien dice pertenecer, ¿La que me dijiste? que la propiedad Ex verdaderamente pertenezca al que dice ser el dueño. Exactamente. Aquí este título justifica la propiedad del bien o el derecho que tiene para otorgar el documento, por lo cual la calificación jurídica no solo se hace en la descripción de lo que es el documento, sino también aquí estamos nosotros verificando que este documento sí es de la persona que lo está vendiendo. ¿Qué pasa si ustedes tienen la certificación? Pero la certificación está a nombre de Ana Lucía Tojo. A ver, ya estás conectada, Ana Lucía, qué gusto verte. Ana Lucía Tojo, ella es la propietaria y el que está vendiendo es Jairo Abdías. Eso es lo que necesitamos, que acredite y que justifique la propiedad. Y usted va a redactar, hoy sé que tuve a la vista el documento en el cual acredita la propiedad, el vendedor, el cual está debidamente inscrito y es suficiente, automáticamente usted está dando la validez a dicho documento y la certeza, por supuesto. Entonces, por favor, no se les vaya a pasar en ningún momento. Desde la cláusula primero tuvieron que, obviamente, cuando hablábamos, se recuerdan que hay una fase previa que se piden todos los documentos. Siempre les digo yo, una previa donde se le piden todos los documentos, se hace una revisión, se califica y todo. En el momento donde estamos redactando el documento, por supuesto, y pues en las obligaciones posteriores, pero tenemos varios alertivos, tanto antes de realizar el documento como cuando estamos en la cláusula de antecedentes y cuando estamos, obviamente, en lo que es esta cierre en el cual estamos dando fe de los documentos. Entonces, ojo, por favor, en cualquier momento de dichos documentos. Ok, sigamos. Ahora me falta algo. Cuando hablamos de efectos legales del instrumento, que es otra parte que está, es que se redacta en el cierre.
¿A qué nos referimos? Vamos a ver, Luis Armando Ramírez. Luis Armando Ramírez. Sí, licenciada. Hola, buenas noches, Luis Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Me repite la pregunta. Buenas tardes todavía, tienes razón. Faltan 10 minutos para las noches. Luis Armando Ramírez, cuando estamos hablando, y en el momento que veamos la redacción, vamos a ver, dice, los efectos legales del instrumento. ¿A qué nos referimos efectos legales? A la autenticidad del documento. ¿A la qué? A la autenticidad del documento, la validez que tiene ese documento para que haya sido legal el negocio jurídico. Ok, gracias Luis Armando. Vamos a ver, Luis Mateo Raimundo. Ah, que estás de Luis Mateo Raimundo, buenas noches. Buenas noches, Ligda. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hoy escuché. No te miro, Luis Mateo Raimundo. Lo que pasa es que no tengo cámara, Ligda. Pero ahí. Recuérdate que está dentro de una de las instrucciones para obviamente estar conectado, estar pendiente. Necesito verlos que estén haciendo ciertas actividades y todo. Claro. Ok. Luis Mateo Raimundo, Por supuesto. cuando hablamos de los efectos legales del instrumento, ¿a qué nos referimos? Pues cuando hablamos de los efectos, pues estamos hablando de la repercusión legal que se le da al instrumento, por decirlo así, ¿verdad? Excelente. Entonces, la obligación registral, ¿a quién corresponde, Luis Mateo? La obligación registral, pues, se le refiere al registro de la propiedad si estamos hablando de una escritura que va referido al registro de la propiedad. Nosotros la remitimos al registro general de la propiedad, pero ¿quién tiene la obligación registral? ¿El notario, el comprador, el vendedor? El notario. Ok, nos quedamos con tu respuesta, vamos a ver a alguien más. Luis Fernanda Ramírez, ¿ya saliste del banco, Luisa Fernanda? Buenas noches, licenciada. No, aquí estoy. Luisa Fernanda Ramírez. Aquí está. No, licenciada, aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, mira, pues Luisa Fernanda, tal y como nos ayudó Luis Mateo, ¿de quién es la obligación registral? ¿Estás de acuerdo con que Luis dijo el notario? Sí. Sí. Ok. Eso. Va. Ok, vámonos con otra L. Ya nos terminamos las L's. Miren, pues vamos a pasar a alguien más entonces. Hoy mínimo escuchamos a las L's. Vamos a ver. Sonia Elizabeth, tú levantaste la mano. Yo quiero mejor te voy a dar la palabra para que nos ayudes. Sonia Elizabeth. ¿De quién es la obligación registral, Sonia Elizabeth? Tu nombre tiene una L, así que... No, por eso. Yo pensaría que de los comparecientes, Linda. Porque los comparecientes. Sí, de las partes, ¿verdad? Que están formando parte del contrato o que están realizando el contrato, porque yo trabajo como procuradora, entonces me relaciono un poquito con eso. Entonces nosotros, por ejemplo, si la señora no está dispuesta o no tiene el dinero, por ejemplo, para pagar todos esos gastos, ¿verdad? Que quiere la inscripción y el registro y todo, entonces el notario pues se limita a hacerlo hasta que la persona le dice que lo haga. Que lo haga, sí. Gracias, Sonia. Vamos a hablar a Edwin Erwin. Rolando, levantaste la mano. Cano, buenas noches, dime. Buenas noches, sí, es que estaba viendo ahí un artículo, el 45, pero ese es en el caso de testamentos, que el notario es el responsable. Estaba buscando otro, pero yo considero también que es del notario, porque él tiene, me recuerdo que cuando hay una compraventa, pide los documentos y se va al registro. Ok, gracias Erwin Rolando por tu intervención. Le vamos a dar el tiempo a Ingrid Lisbeth Hernández López. Vamos a ver, licenciada, pues yo considero que es el notario, dándome referencia al artículo 8 del Código Notarial, donde dice que el notario registra de conformidad con esta ley, pero ahí estamos hablando
del protocolo, pero sí, yo sé que es el notario, no sé qué día Ok. sea. El 8 está de protocolo, pero tú lo estás relacionando como las obligaciones que tiene el notario. Ok, entonces, Cristian Renato, tienes la palabra. Contigo ya concluimos. Vamos a ver, Cristian. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Creo que la obligación es del sujeto paciente, pero en realidad el notario tiene una responsabilidad más que todo moral, porque ¿cómo se le va a pedir a un compareciente que él sepa, pues, para empezar, dónde está el registro, cómo hacer todos los trámites? Es muy complicado para el sujeto paciente saber todos esos trámites. Entonces, la obligación, no legalmente, pero sí moral, es del notario, pensaría yo, porque legalmente creo que no existe una obligación para el notario, pero sí la obligación moral para él, pues. Ok, tu nombre no tiene L, pero estás bien, Cristian. Exactamente, tal y como dice Cristian. La obligación registral es de las partes, específicamente del comprador, porque el comprador es el que decide el notario que lo va a realizar. La obligación, tal y como se desarrolla en las redacciones, se dice, se le advierte a los otorgantes de la obligación registral. La obligación registral no la tiene el notario, la tienen los comparecientes, pero tal y como lo dice Cristian, eso lo hago yo también aquí en mi oficina. Yo prefiero cobrarles la vuelta de inscripción o que vengan en 2 años y me digan, Lita, fíjese que no he llevado el documento. ¿Será que me puedes sacar una copia de ese documento que me dio? Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, bueno, firmamos, déjenlo aquí. Realizo el siguiente paso que ahorita vamos a ver, temas de pagos, y automáticamente realizo yo lo que es el trámite de inscripción como una obligación moral, como lo tituló Cristian, porque automáticamente yo soy el conocedor del qué registro le corresponde, el formato, los medios y a realizar. Automáticamente también ya cuando yo entrego su escritura, le entrego hasta sus documentos, sus boletas y todo, le digo, aquí está todo. Prefiero tardarme, pero automáticamente se va completo, ¿sí? Entonces, vámonos al siguiente pago. Selvin más, dime, Selvin. Muy buenas tardes, licenciada. Entonces, resumiendo, porque ahora yo creía que lo tenía correcto, pero ahora me perdí un poquito. Entonces, la obligación registral es de los comparecientes, especialmente del comprador, ¿verdad? Pero, sí. Dígame, corríjame ahí entonces. Pero no es que cuando se hace esta transacción, digamos, compraventa, yo, digamos, como comprador lo tengo que hacer, pero no a veces el notario lleva esto a registrarlo al registro de la propiedad, licenciado, ¿o no? Como regla general, la obligación es del comprador. La excepción es que como fue uno contratado por el comprador, porque ¿quién decide el notario para realizar la escritura? Es el comprador. Entonces yo fui contratado para realizar todo el trabajo y automáticamente realizo la inscripción o el registro para entregarle a mi cliente ya realizado el registro. Si mi cliente dice, mire, Lita, como me va a cobrar 500 más por eso, lo voy a hacer yo. Usted viene, entrega el documento y chao. Entonces, estamos hablando en ámbitos de coros, en ámbitos de procuración, lo puede hacer el notario, por supuesto. Hay ventanillas especiales, oficinas especiales para algunos registros, para lo que es el notario, pero la obligación no es del notario, la obligación es del comprador o de las partes o de los otorgantes, como decía Sonia. Ok, Lita, gracias. Para servirles. Ok, entonces vamos a pasar al tema. Ahí viene la otra fase que también vamos a ver si pueden comenzar a ir comprando ya sus leyes tributarias, aunque creo que ya las vieron administrativos, los estarán viendo, el pago del JUSI, la ley el del IVA, los decretos que modificaron la ley del IVA en el 2017, en el 2012, sería muy bueno que lo estuvieran verificando, que estén completos, porque vamos a ir viendo una clase que le llamo yo impuestos, esa clase, porque ahí vemos una serie de impuestos automáticamente para que ustedes vayan relacionando con los documentos que vamos a ir viendo, ¿ok? Porque cuando nos vamos redactando, vamos viendo la redacción, y si hablamos de número, hacemos un caos. Mejor dejo una clase que le llamo yo la clase de impuestos, y en ese día vemos todo lo que se respecta a impuestos,
y entonces de manera general nos dedicamos solo a números. Recuérdense que normalmente los números nos cuestan, o a mí me cuestan, no sé. Bueno, entonces el pago de conceptos tributarios a que se encuentra el acto o contrato también se hace plasmar aquí. Él advierte a los otorgantes de los impuestos correspondientes en el presente acto, el cual realizarán de conformidad con la ley. El notario lo puede hacer también. El notario tiene habilitada la SAT. Tenemos la banca que lo realizamos. Pero si el cliente quiere él realizar el pago, ir a SAT y pagar a través de una máquina de impresión, yo voy a traer los timbres. Yo le pediría que los compre, que me trae la hojita de donde dice el número a tal número, solo para estar tranquila. Y también se puede, pero el notario también tiene las facilidades de realizarlo, por lo cual es más fácil que el cliente mejor transfiera el impuesto en lo que es el pago de impuestos y usted realiza el trámite automáticamente y lo adhiere a lo que es el testimonio. Pero la obligación es de lo que es las partes, así lo que es el comprador, no el notario. ¿Qué pasa después? Después de eso, para también realizar el cierre, doy lectura al instrumento y plasmo ahí que leí el documento a las partes que les bien enterado. Ahí viene, lo aceptan, ratifican y firman. ¿Por qué lo aceptan? Porque aceptan nuevamente toda la redacción del instrumento. Ratifican, porque ratifican que todo lo que se acaba de leer es la voluntad de ellos. Y firma plasmando su autorización. Ahí viene el pero del asunto. Las firmas. Vámonos a la parte de las firmas. Vamos a retroceder un poquito aquí a lo que es el cierre, pero vámonos al tema de las firmas. Vamos a ver quién no me está poniendo. Eliseo Ezequiel, buenas noches. ¿Cómo estás, Eliseo? Eliseo. ¿Dónde estás, Eliseo, que no te veo? Eliseo. Miren, esta rima me está saliendo con sus nombres el día de hoy. Ahorita vamos a leer, dame un segundito. Vamos a jugar a qué letra nos vamos a pasar. Normalmente, vamos a ir a la Y. Jacqueline Margarita. Jacqueline Margarita, buenas noches. Jacqueline Margarita. Bueno, screenshot. Un momentito. Vámonos con Jennifer Rosemary López. Jennifer Rosemary López. Sí, buenas noches. Buenas noches, Jennifer Rosemary, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? No te miro, Jennifer. Ay, perdón, es que te voy a apagar la cámara porque voy saliendo de la oficina. Bueno, voy caminando. Mira, enséñanos la puerta de tu oficina. Vamos a ver cómo es tu puerta de tu oficina, Jennifer. Les voy a mostrar ahorita lo del... Victoria de Rosario, ¿tienes tu audio? Ok, ya va saliendo Jennifer Rosemary, qué bonito tu oficina, qué grande se mira ahí. Jennifer, antes que salgas y comiences a la travesía de cruzarte la ciudad para tu hogar, dime, estamos en el momento de las firmas. ¿Quiénes firman? La más fácil para iniciar. ¿Quiénes firman, Jennifer? Perdón, Lick, es que fíjese que mi teléfono, bueno, no sé si es mi teléfono o mi señal me estuvo fallando y entré un poquito tarde en la clase. Ajá, porque no me dejaba ingresar. Bueno, estamos en el cierre cabal de lo que es el instrumento público. Ya hablamos todo sobre cómo, una idea tenemos ahorita, porque ahorita vamos a ver en tema de ejemplo de redacción, y estamos cabal en las firmas del instrumento público, que es del acto del contrato. ¿Quiénes firman en el ejemplo que hemos estado viendo de la compraventa? Tiene que firmar la parte vendedora y la compradora. Ok. Y aparte tendría que ser el notario que está dando fe de la compraventa. Solo baja un poquito, Jennifer, para ver tu rostro, perdón. Que no veo tu rostro.
Baja un poquito tu celular para que pueda. Ahí estás, ya te miro. Ahí estamos, Jennifer. Hay que un ratito más, Jennifer. Ahí solo te voy a tomar una foto porque vas a salir publicada en un periódico. Pues Jennifer, Rosemary, el comprador y el vendedor, ¿el orden afecta? Creería que no. ¿Por qué no? Bueno, creería que al final quienes están dando la autorización y creería que no afectaría en eso porque ambos están dando su aprobación. Ok, hoy te voy a aclarar a todos lo que Jennifer está dando, pero una más antes que te vayas a casita. Jennifer, ¿quién más? ¿Qué firma falta también más? La del notario. Ok, va. Ahora te aclaro, Jennifer. Sí tiene un orden la firma. Obviamente es primero quien comparece, es el primero que firma. Algunos notarios cuando tienen espacio ponen nuevamente Sonia Elizabeth y sobre ese nombre firma Sonia Elizabeth. Luis Armando y sobre Luis Armando firma la otra parte. O le compone comprador y vendedor. Pero si vamos al ejemplo que eso no es necesario tenerlo, es adorno usted su escritura y su redacción, la lógica dice que el primero que comparece es el primero que firma, ¿sí? Y ahí nos vamos con el tema de las firmas y obviamente el último que firma es el notario. Gracias, Jennifer. Con cuidado a casa. Jessica. Gracias. Bueno, Jessica Yescas, ¿cómo estás? Buenas noches. Jessica, hasta se nos salió Jessica, miren ustedes. Victoria, dime, Victoria. ¿Legalmente afecta el orden de las firmas? Mira, como notario está dando fe de que las partes que intervinieron son las partes que firmaron. Si queremos ver a rasgos, deberíamos decir que no, pero en todo nuestro documento usamos la lógica jurídica para realizar todo el desarrollo de este y moldeamos. Entonces, automáticamente la lógica me diría, el primero que comparecer, el primero que firma, y el segundo, y así me voy en orden. ¿Por qué? Porque aquí viene la que más adelante, el otro testigo que va a aparecer por aquí. Entonces, el testigo firma donde sea. Si le doy yo un orden, va a tener, por supuesto, una congruencia en la lectura y no va a ser objeto de rechazo. ¿Sí, Victoria? Ok. Vámonos a ver otra letra porque hoy tienen que hablar porque fíjense que se me salen. Shirley Lorenzo López. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, Shirley. Ya te vemos una parte de aquí. Vemos más tus libros de la parte de atrás, que los tienes bien bonitos, ordenados con tu repisa. Gracias, esto. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Yo creo, como te digo, tú los tienes ordenados atrás y yo creo que Cristian los tiene así como que en forma de U, porque solo hace así, ve, y va jalando las leyes, así lo veo cuando están haciendo. Y así voy bien. Y Jonathan creo que los tiene a un lado. Jonathan los tiene a un lado porque él hace la mano para acá. Pero vamos a ver, poco a poco vamos a ir viendo. Entonces, cuando estamos hablando de las firmas, sí, ya tenemos un orden lógico para desarrollar, firmar, si quieren colocar el nombre, enhorabuena, si quieren poner la palabra vendedor, comprador, testigos, intérprete, etcétera, todos los que comparecieron en el documento, enhorabuena, firma el notario. ¿Es obligatorio que el notario selle, firme y selle? Sí, licenciada, porque está dando fe del documento o del hecho que se está dando en el momento, si no estoy mal. Ok, la firma, ¿estás de acuerdo? Entonces sí, la pregunta sería, ¿el sello también es obligatorio ponerlo? No lo sé. Pues, okay, para mí por favor, artículo 29, Shirley. Fíjese que no tengo la ley de notariado todavía. Ay, no, y todos los libros de atrás, Shirley. Son fácil. Ok, bueno. Vamos, Gerson Omar Hernández. Miren, hoy va en camino. Pero vaya que ya puso la cámara. Norelki Dayan, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, licenciada. Muy bien, gracias. Ok, es gusto saludarte. Gracias, igual. Norelki, hazme favor, ¿es obligatorio el sello del notario? Sí tengo entendido que sí. Ok, artículo 29, inciso 12, por favor, Norelki. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si hubieren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que representa un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Ok, este es el fundamento legal si ustedes quieren buscar algo así o algo así, en el cual establece que la obligatoriedad solo es firmar, no es obligatorio sellar. Si ustedes ven algunas escrituras con el sello, no está de más. Pero solo hay una obligación de firmar. Recuérdense que estamos dentro de escrituras, el cual está identificado con numeración, registro y testimonio, etc. En la escritura no es obligatorio el sello del notario. Con la firma basta. ¿Sí? Por ahí les va a venir esa pregunta. Más adelante vamos a ver testimonios. Ahí es otra cuestión, que es lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿sí? Como decía Sonia, cuando se hacen las procuraciones, etcétera, verlo firmado y sellado. Pero estamos hablando de la escritura, de la hoja de protocolo, de la hoja, papel sellada especial para protocolo. Belisario Rosales, buenas noches. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Entonces, solamente la escritura, con que vaya firmada, basta. Basta, ¿verdad? del notario. Sí. Recuerda que tenemos un registro de las firmas, etcétera, ¿verdad? Entonces, con la firma, basta. Ahorita vamos a regresar con el tema de que el testigo, el intérprete, voy a resolver únicamente unas dudas. Selvin más, dime. Señor. Sí, señor. También son señor. Perdón, es como que estuviera en la primaria, ¿verdad? Ya me hizo reír, ya me chiqué. No, dos cositas rápido. La primera, regresando a lo del sello. Licenciada, entonces, ¿en dónde? Yo me imagino que en el protocolo está el listado de los abogados, por ejemplo, Wendy y Amelia, ¿verdad? Pero no tiene que llevarse impreso el número de colegiado para que los demás sepan que no es solo cualquier persona, ¿verdad? Por ejemplo, yo, pues, Selvin más Luther, yo puedo poner licenciado, y bueno, sí lo soy en otra rama, pero no tengo un número de colegiado de abogado, entonces, ¿no es necesario? Ok, recuerda que estamos hablando de la escritura pública, de la hoja papel sea especial para protocolo, la cual va a formar parte de tu compendio de protocolo del año 2023, que es el presente. Estamos en ese momento. Porque tú, porque tú me estás hablando, estás hablándome del momento en que llevas el testimonio especial a inscribirlo o el testimonio, el testimonio a inscribirlo o el testimonio especial, la obligación que tienes de remitirlo al archivo general del protocolo. Por lo cual, el momento que te estás ubicando es el momento en que ya sales de tu oficina para realizar el procedimiento. Sí, de inscripción. Si me Entonces, permite ahí entenderlo, son otros Lita. Perdón que la interrumpa, si me permite entenderlo. Entonces, ya creo que es. Los que quedan en el protocolo, como ese es el libro, por decir, y están ahí todos juntos, no necesitan mi sello. Pero cuando una hoja o dos o más sueltas vayan a cualquier lado, sí necesitan el sello. Ahí es diferente, depende qué documentos se está redactando. Hay copia simple, testimonio especial, testimonio, una certificación, por ejemplo, en algún tema de lo que es jurisdicción voluntaria, etcétera. Un acta notarial es distinto. Ahorita en el momento, en el desarrollo de lo que es la escritura pública, basta con tu firma para dar. Recuérdate que quien comparece también en la parte de adentro, arriba, en la introducción. Wendy Amelia Camey Reyes, notaria. Ok. Y la otra pregunta, licenciada, es, me imagino, como usted nos estaba diciendo, que entre más líneas, más espacio utilicemos, es más caro, ¿verdad? Para las firmas,
Porque hay gente que tiene firma, por ejemplo, yo tengo una firma muy pequeña, pero digamos, y perdón, Cristian, que siempre te tome de ejemplo, pero estás atento. Pero digamos, Cristian tiene una firma más bonita y más grande. Pero como yo no sé, eso no es problema de que deje esos espacios. Ok, vamos a ver lo que es el artículo 13, vamos al 29, el 31, donde vamos a compaginar los requisitos de la escritura pública. Pero te voy a responder lo siguiente. Recuérdate que el ejemplo que hablábamos en la clase anterior decíamos de que por favor no lo imprimieran a letra muy pequeña porque no va a ser, va a ser una llamada de advertencia por el registro porque es muy pequeño para poderlo inscribir. Pero que tampoco excedamos a poner letra 14 y nos hagamos 15 páginas por un documento que pudiera tener un tamaño normal o acorde a la lectura para poderlo desarrollar. Cuando tú vas desarrollando, recuérdate que dentro del 13 dice que no puedes dejar ni líneas ni espacios en ningún momento, por lo cual tú tienes que ir jugando con tu instrumento. Recuérdate que el instrumento no lo redactas en el momento que son tus clientes, tú lo redactas, lo tienes listo. Por supuesto, hay momentos en el cual vienen en el momento y quieren todo hecho de un solo, pero pensemos, estamos con tiempo realizándolo todo. Entonces, tú hiciste las verificaciones y calculas cuánto espacio hay. Si en tu hoja te quedan 2 líneas, una de las partes puede firmar ahí, las otras a la par, y agarrar otra hoja para continuar con las firmas. No es específicamente que les vaya a quedar así siempre, o sea, esta es una hoja bomba, que les quede aquí, cabal las firmas aquí donde finaliza. No. Puede ser que la firma te quede en medio, te quede arriba, o sea, es depende de la posición de la redacción de tu documento, por lo cual tú vas jugando con tu espacio. ¿Cómo es eso que voy a dejar para las firmas? Recuérdate que tú imprimes cuando tu cliente se presenta, le pones a la vista, le lees el documento y todo, y le das el momento a que éste firme. Entonces tú vienes y firmas y finalizas el negocio. En la siguiente línea continúa la otra escritura. No hay líneas para dejar, no hay espacios para dejar. Normalmente tú has visto, que me estás preguntando, porque has visto unos documentos donde el espacio es un poco más amplio. Porque a veces nosotros lo que hacemos los notarios es cuadrar las hojas para que sea más práctico, pero todo es en la forma en que tú vayas desarrollando, ¿sí? Tu reacción. Gracias, Linda. Para servirte. Bueno, entonces regresémonos en la parte de introducción y nos vamos a ir con Belisario Rosales. Belisario. Ya hablamos un poquito aquí. ¿Te recuerdas que cuando hablábamos, Belisario, decíamos que los testigos deben comparecer en la parte introductoria, los instrumentales, dimos el ejemplo del testamento, algunos otros testigos, etcétera, cuando la ley son requeridos, o cuando tiene que aparecer un intérprete por una persona, un idioma, etcétera. Decíamos que lo hacemos comparecer después de la comparecencia del actor, su intérprete, su testigo, etcétera. Pero dejamos en el aire lo que es el testigo a ruego, ¿sí? Y sabemos que es un testigo a ruego. ¿Dónde va el testigo a ruego, Belisario? ¿Dónde describimos al testigo a ruego? Licenciada, creo que el testigo a ruego lo escribimos en la parte introductoria también, si no estoy mal, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros damos a conocer que nuestro cliente o la persona no puede firmar. ¿O estoy equivocado? Ahorita te vamos a responder conjuntamente, Belisario. Vamos a darle el tiempo en orden de lista a Gerson Omar Hernández. No te escuchamos, Gerson. Ahora, Liga. Ahora sí. Según tengo entendido, el testigo a ruego va en el cierre, después de donde nosotros escribimos, los comparecientes aceptan, ratifican y firman, y ponemos el nombre
de la persona que va a ser, ay, se me fue el nombre, ¿cómo decir? De la persona que va a ser auxiliada por el testigo, que dice que pondrá su huella dactilar y a ruego firma, pongamos Belisario Hernández, si no estoy mal. Ahí hiciste hermano a Belisario, mira, Gerson. Ok, Gerson, muchas gracias. Brian Jerónimo. Buenas tardes, licenciada. Sí, estaba viendo acá y los testigos a ruego o de asistencia se usan cuando las personas o las partes no pueden firmar de la escritura pública. Entonces es acá en la parte del cierre porque no va a poder firmar la parte. Entonces es acá donde se utilizaría el testigo a ruego y sería en la parte del cierre. Ok, gracias, Brian, muy amable. Así es, Belisario, como tus compañeros te han dicho, se redacta en la parte del cierre porque el objeto del testigo a ruego es firmar en tu auxilio. ¿Por qué? Porque como dijo Brian, no puede o no sabe firmar. Brian, recuérdate que están los supuestos, porque no sabe firmar o porque no puede firmar. No puede firmar a una discapacidad, algún temporal o de indefinida, ¿verdad? Entonces, automáticamente, cuando no puede firmar, colocamos quienes firman el presente instrumento, a excepción del comprador, quien firma a ruego el señor Jonathan Alexander, persona idónea, capaz, idónea y de mi conocimiento, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación tal y tal y tal. Y automáticamente allí comparece porque está auxiliando al firmante. No está dando fe en ningún momento del acto, sino que de la persona que está auxiliando para realizar la firma. ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿dónde lo pondríamos? Como decía también Gerson Omar, nos decía, normalmente la persona deja su impresión de su huella dactilar, la persona que no sabe firmar, deja su impresión dactilar y a la par firma su testigo a ruego, que ya lo identificamos, que Jonathan le damos el espacio y firma al autor, por ejemplo, porque no puede firmar. No puede firmar por algún tipo de discapacidad, no tiene el dedo pulgar. Cualquiera de los otros dedos puede ser utilizado siempre y cuando que en la redacción se describa el cual está utilizando. ¿Sí? ¿Estamos de ahí? Licenciada, tengo una duda con respecto a... ¿Alguien tiene duda? Hablando de testigos. Fíjese, Linda, aquí precisamente en el artículo 29, numeral 12, establece los testigos, que cuando no pudieran firmar, se lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. En eso me queda duda, porque yo sí he visto cuando firma el testigo a ruego de una sola persona que no sabe leer y escribir, entonces pone su huella y el testigo a la par. Pero cuando son grupos, en este caso, ¿qué tipo de grupos podríamos decir? ¿Un COCODE o un solo testigo por el grupo? Eso entiendo yo ahí, porque dice, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar de un COCODE, podríamos hablar de, no sé, que no puedan firmar. Me quedó la duda, porque sí lo leí ahí. Te respondo, Sonia. No te preocupes. Te respondo. Primero, recuérdate de los elementos personales, las partes, las personas que comparecen, los otorgantes, los comparecientes y, por supuesto, podríamos utilizar ejemplos. Sigamos con la compraventa para que se nos haga más práctico, ¿verdad? Pensemos que el vendedor es Gabriel Anaín y el vendedor aparece Sergio Girón, Manuela Tomasa, Luisa Fernanda, Sofía Beatriz. Ese es un mismo derecho. Estas 4 personas que acabo de mencionar. Entonces, automáticamente firman las 4 personas porque
ellos son los compradores, van a ser copropietarios de ese bien y automáticamente están dentro de un mismo derecho. Pero ¿qué pasa si Sofía, no sé si dije esos nombres, pero me recuerdan porque solo los dije, si Sofía y Luisa Fernanda no saben firmar las dos, ¿ponemos un testigo por cada una? No, podría ser un testigo por ambas porque es el mismo derecho. Esa es la respuesta de ahí. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok. Bueno, terminamos de manera general. Ahorita voy, Sergio, lo que es la escritura en artículos, en orden lógico, y ahorita vamos a ver una única parte en el tema de redacción. Pero vamos a entrar a esto para que obviamente nos vamos a poner a leer también un poquito de doctrina, las clases de escritura, etcétera. Sergio Girón, dime en qué te podemos ayudar esta noche. Buenas tardes, licenciada. Yo tengo una duda, creo que me voy a adelantar un poquito sobre lo que usted habló de cuando el notario utiliza pues, 2 hojas y queda a la mitad de la hoja o de la página, inicia la siguiente escritura. Mi duda es en el índice, no sé si me espero cuando lleguemos a esa parte. ¿Cómo? ¿Al índice? Ajá. ¿Cómo describe el índice cuando inicia la segunda escritura a mitad de página? Ok, va. Mira, pues lo vamos a ver en la parte del índice, aunque el índice entra dentro del contenido del de Derecho Notariado 1. Con eso cierran ustedes de lo que es Derecho Notariado 1, lo que es el tema de protocolo, pero te digo, mira, pues, pensemos folio 5, pones folio 5, la parte anverso de tu hoja, y en la parte reverso, tú ves que terminas en la línea, ¿qué sería ahí? 40. De ahí termina tu escritura. Y ahí comienza la 41, comienza la número 2. Entonces, ¿cómo describo la número 2? Entonces, yo pongo folio 5, la letra V, a la vuelta. ¿Sí? Esa era por correcto. Muchas gracias, licenciada. Para servirte. Bueno, me dicen si están viendo un documento que les estoy proyectando. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Nos vamos a ir a la parte final. Ya vimos lo que es la última línea que está ahí. Omitan mi dedo feo porque no tomé bien la foto. Ahí, para que no se mire tan feo mi dedo. Ahí está. Vamos a irnos a la parte final de la escritura y es una continuación. Ya vimos el cuerpo, recuérdense. Pero aquí nos vamos a ir. Y aquí terminó la cláusula cuarta y comenzamos. Doy fe. Recuérdense que el cierre. Ahorita se los voy a leer. Que todo lo escrito me fue expuesto y de su contenido. Doy fe. 2, aquí en este ejemplo, de haber tenido a la vista el documento personal de identificación, la certificación extendida por el Registro General de la Propiedad de fecha 1 de agosto de 2023, en el cual acredita o relaciona el título de propiedad del inmueble en venta. ¿Sí? Podríamos también acreditar la propiedad con el testimonio de la escritura que realizó la compra. Ejemplo, en este ejemplo es escritura número 38, autorizada en la Ciudad de Guatemala el 18 de marzo del año 2000 por el notario Héctor Giovanni Figueroa Orellana. Estamos describiendo el documento. La propiedad se puede acreditar a través de la certificación del Registro General de la Propiedad o con el testimonio de la escritura que usted firmó anteriormente, que el vendedor puso a la vista para realizar todo el estudio. ¿Sí? Es el documento. Después, vámonos, que advertí a los otorgantes los alcances legales, como decía, cualquier acción que pudiera realizarse, así como lo relativo al pago del impuesto fiscal respectivo y la obligación registral de inscribir el testimonio de este instrumento. Bien, vamos conmigo todos. Último, leo lo escrito
A los interesados, leo. Yo como notaria recuerdo de firma con la notaría autorizante. Aquí vimos todo lo que acabamos de hablar, lo vimos en estas pequeñas líneas redactado. ¿Estamos bien? Ok, y también además aparece lo que es el ejemplo de las firmas. Aquí no hay una descripción que diga comprador, vendedor. No, que primero es que comparece al inicio y el segundo es viene la otra parte, la obligación del notario. Están ante mí. Yo plasmando mi siguiente manera. Ante mí. ¿Y ante quién están? Firmo como notaria. En este ejemplo tenemos el sello, pero no es necesario. ¿Alguien tiene una duda? Alfredo Morales, buenas noches. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Fíjese que yo quisiera molestarla, solamente tengo una duda. En esas firmas, buenas noches. En esas firmas, licenciada, no aparece el nombre de las personas. ¿Es necesario poner el nombre para una mejor identificación? Disculpe. Y si no hay ningún problema legal. Ok, René, hablábamos cuando estábamos. Ok. ¿Puedes colocarlo? Sí. Puedes poner aquí Evaide López, compradora, Selvin más vendedor, lo puedes hacer, pero no es necesario ni es un requisito para el instrumento, solo plasmar las firmas. Digamos que, bueno, fíjese que lo que pasa es que yo soy auditor. ¿Contesté tu pregunta? Pues yo, sí, licenciada, muchísimas gracias. Solamente le decía que, fíjese que yo soy ¿Lo ves auditor, desde tu ángulo de auditor? Mira, pues. Tengo problemas con el por internet. supuesto, un montón de... Sí, estamos viendo que tienes problemas, pero no te preocupes, aquí vamos a rescatar tu pregunta. Mira, pues, en el ámbito de ver como pregunta requisitos o algo así, no hay requisitos esenciales que coloques el nombre de los otorgantes. No es necesario. No es obligatorio. Por lo cual, lo que no está establecido en ley se puede realizar. Por lo cual, tú puedes... Te silencié, lo siento, pero te silencié para poder terminar. Ok, entonces cuando tú estás aquí, no es un requisito esencial poder poner el nombre, pero tampoco te tienes una prohibición de no ponerlo. Puedes poner y encima de este colocar la firma, pero obviamente no es un requisito fundamental para poderlo desarrollar. Por eso tiene todo lo que es la estructura, un orden lógico, que el que comparece en el inicio es el que compareció en la introducción primeramente, y el siguiente es el segundo que compareció en la introducción. Y por supuesto, el último es la firma del notario, porque él es el que está dando la fe pública en ese momento y está dando la autenticidad. Ante mí, firma el notario. Ok, disculpe, licenciada, es que sí, fíjese que como le decía, no sé si me escuchó, yo soy contador público y auditor y entonces digamos que nosotros como control interno sí exigimos eso, ¿verdad? Yo sé que es totalmente diferente, ¿verdad? Pero por eso estoy aprendiendo, ¿no? Y digamos nosotros por control interno sí, fíjese que hay una situación que nosotros como control interno, si aparece donde dice nombre, firma y sello, tiene que ir nombre, firma y sello,
como les repito, por control interno. Si no va a eso, es una deficiencia, es un hallazgo, ¿verdad? Esa es una forma de control, como tú dices, para verificar algunas actuaciones, algunos formularios, algunos requisitos. En la ley, automáticamente aquí es distinto. Automáticamente con la firma plasmada, es el único que necesito yo colocar. Solo con la firma. Recuérdate que aquí estamos dotando al notario, desde el momento que ustedes se graduan de notario, están investidos de la fe pública. Y si en la primer firma yo digo que firmó Sonia Elizabeth firmó. Yo tengo la responsabilidad que firmó ante mí Sonia Elizabeth. Y en la segunda firma digo que es Eva Aide, yo tengo la fe pública, es decir, que es Eva Aide quien me firmó ahí. No necesito colocarle el nombre porque ya tiene una estructura, mi escritura pública, mi instrumento. ¿Okay? Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Para servirte, no hay pena. ¿Estamos bien aquí? ¿Otra duda más para continuar? Una mano levantada y se me bajó y cuando volteé ya no parezco portera así un ratito para otro. Bueno, si ya no hay dudas. Ahí donde el cierre no va por mí y ante mí, o es solo con las auténticas. Ok, Jorge Armando, con mucho gusto te contestamos. No te miramos, Jorge Armando, ¿podemos verte el día de hoy? Hola, Jorge Armando, ¿cómo estás? ¿En casita? Gracias, sí. Ah, bueno. Jorge Armando, respecto a tu pregunta, tal y como lo establece el inciso 12, hay momentos o en ciertos documentos que se firma ante mí y otro por mí ante mí. Por mí ante mí es el momento en que el notario firma porque él realiza el instrumento. Ejemplo, una ampliación de esta escritura que estamos desarrollando únicamente, y obviamente la ampliación no afecta fondos, sino únicamente errores de forma, el notario lo puede firmar por mí y ante mí sin llamar a las partes para que firmen. Pero otros requisitos le obliga siempre a firmar ante mí. Así en forma general, pero vamos a ver el ante mí, el por mí, ante mí, ¿ok? Y aunque bien, también con mis alumnos anteriores lo vimos el momento en que uno firma por mí, ante mí. ¿Se recuerda, Jonathan? Ethel. Ah, sí. Artículo 63. Aquí lo tengo que lo vimos el semestre pasado. Ok. Vamos, y Jonathan está diciendo, ay, ¿qué hago ahorita? Ok, bueno, ya están tranquilos. Tenemos 20 minutos antes de cerrar, pero voy a tomar 10 minutos para lo siguiente. Por favor, concéntrense. Lo primero que se les venga a la mente me contestan. Y va a ser al azar, la primera parte. Vamos a hacer un mini repaso de lo que hemos visto para cerrar estos 20 minutos. Trataré de hacerlo en 10 minutos para que tengan 10 minutos de ir a descansar. Si no, obviamente tenemos los 20 minutos. No puedo darle mucho tiempo para contestar porque necesito preguntarle a otros más. Por lo cual, prendan sus cámaras. No lo voy a repetir. Prendan sus cámaras. A la mano sus documentos. Y cuando tenga el momento de realizar un fundamento legal, usted va a voltear y decir, ahorita solo hemos visto el código de notariado, por el cual imagino que solo el código de notariado, como mínimo, tienen ahí a la par. Entonces, tienen el código de notariado y comienzan a buscar el artículo y me lo contestan a la brevedad. ¿Sí? Ejercicio, estamos preparándonos, tranquilos, respiren, pero sí tiene puntos, así que respiren, pero tienen puntos aquí. Jonathan, dime, Jonathan, levantaste la mano, ¿ok? Segundo, recalco. Si yo digo, Sergio Girón, tal, contestación de la pregunta, tú abres el audio. No te esperes que termine, porque no perdemos segundos. Otro, si le digo, ¿quién me puede contestar? En base al levantado de la mano, ya quité el chat y todo para ponerme acá, ustedes van a contestar. ¿Ok? Espérenme ahora, solo necesito mi hojita para apuntar los minutos y poner su nombre para que así pueda quedarme con los 10 minutos y poder tomar su nombre.
Chananana. Bueno, vamos a comenzar con mi resumen para que digan, eso no lo vimos, licenciada, eso no lo dijeron. ¿Quién me puede contestar? Los elementos personales del instrumento público. Otto Leonel Escobar Estrada, tienes la palabra. Licenciada, buenas noches. Los elementos personales del instrumento público son, hablamos de los sujetos, por otorgante, compareciente, requirentes, y la parte identifica a una persona que representan un mismo derecho. Excelente, muchas gracias. Solo que las partes que vienen hombres ya estás describiendo algo, pero gracias, Otto Leonel. Bajen la mano. Siguiente pregunta. Norelki Dayan, ¿me puedes decir o definir con tus palabras compareciente? Claro, yo tengo que es el que requiere el notario. Ajá. Son las personas que intervienen en el instrumento público. ¿Qué más? Está regulado en el artículo 29, inciso 3 del Código Notarial. No, fundamento está mal, pero sigamos. Erwin Rolando Cano, por favor, la definición de intérprete. Erwin Rolando Cano. Ahorita ahorita se la digo, solo la voy a buscar. Permítame un momentito. Va, tienes 15 segundos. 1. Sí, aquí lo tengo apuntado. 2. Ay, 3. Intérprete. 5. Yo 6, puse 7. Yo puse, el intérprete es el que comparece a nombre de una persona que no sabe el idioma español y va a poner de manifiesto lo que el otorgante está decidiendo. Ok, gracias, Erwin. Bueno, vamos para abajo. Bajen las manitas, bajen las manitas. Manuela Tomasa, buenas noches, Manuela Tomasa. Por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, los requisitos del testigo. Sí, capaz, idóneos y conocidos por el notario, a falta de identificarlos por medio de su DPI. Ok, muchas gracias, Manuela Tomasa. Gabriela Anaí. Se conoce en la doctrina, testigos de conocimiento o Gabriela Anaí López. Gabriela, se nos fue Gabriela, menos un punto. Según la fila, pero ahí baja la mano, ¿va? Si no me van a obligar a poderles ver. Otto Leonel, dime Otto. Sí, les decía, disculpe, fíjense que yo no he podido bajar mi mano desde que respondí, pero no sé por qué, fíjense, licenciada. Yo te la bajo. Gracias. Henry Estuardo, dime la respuesta. Se le llama de apoyo. No. Testigo de Brian apoyo. Jerónimo Bautista. O de abono, licenciado. De abono. Espérame, Brian. Brian Jerónimo Bautista. Minuto 18:45. Va. Y Karen, baje la mano. Otra pregunta. Vamos para abajo porque ustedes ahí. ¿Quién me puede definir el testigo a ruego? Talina Kel Álvarez. Sí, licenciada, buenas noches. Podríamos decirle que el testigo a ruego pues son aquellas personas que firman en lugar del otorgante, que este no puede firmar, ¿verdad? Más que solo pues calcar su huella digital. Y pues no comparece en la parte introductoria de la escritura, sino que al final de las firmas. Ok, un buen resumen. Gracias, muy amable, te agradezco. Testigo instrumental Cristian Renato a la 1, a las 2, a las 3. Cristian Renato, a las 4. El testigo instrumental es el que sirva a las partes para poder pues, dar su declaración de voluntad. Por ejemplo, en los matrimonios se utiliza como pues,
No, Cristian Renato. Testigo instrumental. Voy según levantado la mano. María Magdalena Macario. Cristian, ¿qué pasó? María Magdalena Macario. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Testigo instrumental. Los testigos instrumentales son los que se asocian en actos y contratos plasmados como los testamentos o causas de muerte. Ajá, esos son los dos que se utilizan. Hay una peculiaridad y son requeridos ¿por quién? Párate el punto. Sirve para auxiliar al notario. Espérenme, María Magdalena Macario. Y son requeridos por las partes. Por la ley, María. Pero ya estás bien. Sigamos. Por la ley. Ajá. Repitamos esta, Luisa Fernanda. Uno de las 10 te termina de contar. Requisitos o calidades para ser testigo. 1, 2, 3. Para los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Artículo de fundamento, Luisa Fernanda. Solo me recuerdo del que no puedes, de los que no pueden ser testigos, que era el 53. Entonces por ahí tienen que estar. Henry Estuardo. Fundamento legal de las calidades para ser testigos. Artículo 52, licenciada. Perdón. 52. Luisa, era tiempo de Henry. Henry, está buena. Vaya, vámonos. Vamos a ver alguien ahí que esté fuera. Laura Ninet, ¿ya llegaste a casa, Laura? Ya estoy aquí en un lugarcito libre. Dos de las características principales de la representación. De la representación. 1, 2, 3, legal 4. Comparecientes en nombre de otros, describiéndolos e indicando lugar y fecha de funcionario. No. María Magdalena Macario, bajo tu mano que ya contestaste. Norelki, ya contestaste. Ángel Estuardo Pérez. Dos características de la representación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ángel, fuera. Dalina Kel Álvarez, dos características de la representación. Bueno, tengo acá que podemos trabajar en la representación los menores de edad. No, Dalina, características. Josué Lancerío. 1, 2, 3, 4. Ahorita le digo, perdón, ahorita es representación de capacidad y calificación jurídica. No, Josué Lancerío. Ana Francisca Zurek Witz. Ligda, ¿le puedo decir yo? ¿Otra vez? Espérame, Laura, tengo la mano. Josué Lancerío, no. Laura Ninet, te toca. Es suficiente conforme a la ley y a su juicio. No, la representación tiene dos características. Es lo único que hablé de las dos características. Brian Jerónimo, dime, Brian. ¿Es representar derechos y contraer obligaciones, licenciada? No, Brian, van a tener que apuntar esta. Gabriela Vanessa Ishkoy. Gabriela, reivindícate. La acreditación y la calificación jurídica. No, vamos a terminar con esta. Recuérdense, las dos características de la representación es imprescriptible y renunciable. No se les va a olvidar. Bueno, estuvo que esta imprescriptible e irrenunciable. Ya se la dije. Ya no vale, Laura. Bajo tu mano. Bueno. Licenciada, perdone, ¿qué características dijo? Yo no las encontré. Las dos características de la representación es es imprescriptible y renunciable. Son dos. Después vimos sobre la capacidad de ejercicio. También la vimos, pero vimos dos características. Anótenlas de una vez. Ok. Bueno. Una más ahí. Una bien fácil. Miren, es que esta va a tienen que contestármela. René Alfredo. Defíneme capacidad.
Es la capacidad que tiene una persona para ejercer derechos y obligaciones. Esa no es la capacidad, esa está describiendo la actuación de la persona, de la representación. La capacidad es la aptitud. ¿Sí? Ahí está, Gerson dijo, eso no iba a contestar yo. José Luis Tabico, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás? Por favor, hablamos Bien. sobre 5 formas de acreditar la representación y que los vamos a ir viendo poco a poco. Ya comenzamos. Por favor. 1, 2, 3, 4. Ya me dijeron. 6. 5 formas de qué, dijo. 5 formas de acreditar la representación. De acreditar. Por escritura pública. 9. No, ¿No? pasémonos. Dalina Kell. Dalina Kell. Esa sí la tengo, licenciada. Son por menores de edad, ¿verdad? Los padres que ejerzan la patria potestad, mandatario especial, la capacidad de representar a una sociedad anónima, gerente general para actuar en representación de una sociedad anónima, el gestor de negocios, que esto se da solo en doctrina, nos explicaba, ¿verdad? Pero adquiere un derecho como pues adquirir una propiedad, pero si no, no se tiene la capacidad para realizar la venta. Y también está el mandatario especial. Te llevas 2 puntos porque ya habías contestado a la otra y te había puesto medio punto, entonces ahorita te voy a dar, voy a pensar si te doy el 1 o te doy 1,5. Así que gracias, muy amable, muy amable. Ay, gracias. Vamos a ver. Vamos a ver otra fácil. Hay 2 clases de calificación jurídica. Voy a ver que las manos estén abajo porque si no, va. ¿Cuáles son? Gabriela Anaí López López. Positiva y negativa. Excelente. Espérame, Gabriela, que ya te había anotado porque Gabriela Anaí López y López. Baja en la mano, o sea, voy bajando yo. Y nos vamos para cerrar ya que ya vamos para 15 minutos. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Dónde te vas a reivindicar, Cristian? ¿Dónde está Junior? Junior, ¿dónde está Junior? Me está durmiendo Junior. ¿Dónde está Junior ustedes? ¿Que no mira Junior? Aquí estoy, pero nunca tuve oportunidad. Va, pues vamos a ir a los 3 que platican normalmente en clase. Esta pregunta va para levantar la mano entre ustedes 3. Cristian, Junior y Ethel. Ustedes están lo primero que levante la mano. No la van a levantar ahorita, va. Fueron juegos estos del... Va, quien me conteste primero. Recuérdense, levantando la mano. Las partes de la escritura pública. Cristian Renato. Claro, Lisa, las partes son la introducción, el cuerpo y la conclusión. La introducción se comprende encabezado, comparecencia, el cuerpo de antecedentes, estipulaciones y aceptación, y la conclusión de otorgamiento y autorización. Ok. Segundo lugar tenía la mano levantada el Cristian Renato, solo dime tu apellido. Cristian Renato, no mire tu apellido. Guerra. Bueno, jóvenes, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Ahí me quedo yo anotando sus nombres. Gracias. Por favor, estén estudiando, por favor. Nos vemos la próxima semana para continuar otro tema. Que descansen. Buenas noches. Feliz noche.